Bueno, decir desde el planteamiento de otra animación sociocultural es posible y una animación desde los paradigmas del sur, que realmente, bueno, en estos momentos estamos en una deriva, yo creo, esquizofrénica, estamos en una deriva donde, donde realmente las personas queremos bienestar, queremos buen vivir, queremos salud, pero estamos apoyando una serie de discursos y narrativas que lo que hacen es ir contra esa convivencia, ese bienestar, ese buen vivir y esa capacidad del ser humano de autoayuda. Y en este sentido, pues no creo que haya que afiliarse a ninguno de los movimientos que existen, pero sí, sí cooperar y posicionarse, sobre todo posicionarse. La animación sociocultural siempre ha sido una animación posicionada y ha de seguir siéndolo. Y en este sentido, el primer planteamiento que yo haría es, o nos posicionamos y cambiamos nuestro chip, es decir, cambiamos nuestro paradigma, o vamos al fracaso más absoluto como, pues, como comunidades y como sociedad. Hace ya tiempo que venía insistiendo en el cambio de una animación sociocultural dirigista, una animación sociocultural militante, una animación sociocultural que lo que pretendía es el encuadramiento en movimientos sociales, en movimientos religiosos, en movimientos pedagógicos, pero en estos momentos yo creo que hay que ir mucho más allá. Eh, no se trata de decir dirigismo sí, dirigismo no. Eh, Incluso aceptando a Paulo Freire, que para mí es una persona incuestionable, educación bancaria o educación liberadora, sí, educación bancaria, pero la educación bancaria no solo estamos hablando de educación dirigista, no solo estamos hablando de un consumo de educación, estamos hablando de algo más y algo más peligroso. Estamos hablando de lo que Denise Naumanovich, la socióloga argentina que últimamente sigo a rabiar, ya Ramiro me dice que bueno, que soy un forofo de ellas, un hincha más que del equipo de fútbol del Villarreal, al que sigo también. Denis Radmanovich nos habla del peligro de una ética del control. Una ética del control que significa que no confiamos en el otro, no confiamos en los otros, pero no solo no confiamos en la persona que tenemos delante, no confiamos en, en todas aquellas personas, grupos, comunidades que son diferentes a nosotros. Una ética del control es una ética de la desconfianza, es una ética del miedo y es una ética de vamos a educar, vamos a hacer animación sociocultural, vamos a hacer cultura en los barrios, no porque queramos desarrollar la convivencia en los barrios, sino en el fondo porque hay que controlar a la sociedad, porque la sociedad se descontrola. Y es verdad que vemos muchos momentos de descontrol, pero ¿dónde está el descontrol? Está ahora en los nuevos dictadores que tenemos delante de nosotros, o el descontrol está en los barrios, está en las comunidades vecinales. Realmente el cambio es totalmente necesario. Es decir, no podemos educar, no podemos hacer animación sociocultural para controlar la sociedad, para controlar a los otros. Tenemos que trabajar para crear grupos y sociedades convivenciales. Para mí ese es diríamos en estos momentos, es el gran reto de la decolonialidad. O sea, no se trata de pasar de una animación dirigista a una animación participativa o autogestionada, que lo es, sino de pasar de una animación sociocultural basada en el control, en una ética del control de los otros, pasar a una animación sociocultural basada en una ética de la convivencia. Y en la convivencia caemos todos. La convivencia es intercultural, la convivencia es decolonial, la convivencia es feminista, la convivencia
está basada en una economía del bien común, porque la economía es para todos y para todas, no es para el enriquecimiento. Fijaros que el sistema económico funciona por una ética del control, incluso se autojustifica. Es decir, en la medida que tengamos nosotros el poder económico, vamos a poder dar de comer y vamos a poder dar de trabajo a las grandes masas. Es un planteamiento ético del control y del poder, del mantenimiento del poder. En el fondo lo que estamos justificando es esos grandes poderes económicos cuando la sociedad está demostrado históricamente que ha podido funcionar. Claro, evidentemente con otros parámetros y con otras visiones de la comunidad y de la convivencia, que no han tenido que ver con el poder, el dominio y el imperialismo, que lo hemos visto desde la Edad Media y lo hemos visto en la época colonial. La segunda idea que yo quería dar es que hemos de abandonar todo tipo de elitismo y tiene que ver con el abandono de la ética del control. Esto lo trabajó muy bien Pierre Fourter. Yo creo que he estado últimamente leyendo mucho a Paulo Freire y a Pierre Fourter y desarrollando un estudio junto a Juliano Peroza de Brasil sobre las diferencias entre Paulo Freire y Pierre Fourter, que fueron amigos desde los años 60 hasta el final de sus vidas. Y lo que para Paulo Freire es la educación bancaria y la educación liberadora, para Pierre Fourter es una educación elitista y una educación que se comparte con el pueblo, que parte del pueblo y que se autogestiona con el pueblo y con las comunidades. Claro, el elitismo, ¿dónde está para Pierre Fourter? El elitismo, en primer lugar, está en el hecho de que las animadoras formamos parte de una élite burguesa, incluso que hayamos salido o que hayan salido de clases populares, se sienten clases burguesas. ¿Por qué? Porque han estudiado, porque tienen el poder del saber, el poder de la metodología, el poder de las herramientas. Ese sería un primer elitismo, pero después hay un elitismo relacionado con la responsabilidad social. Tienen la responsabilidad institucional del control de la comunidad, del control de la cultura en la comunidad, del control de la participación, del control de la organización social, del control del bienestar. Y ese es un segundo elitismo que tenemos que abandonar. Pero junto a esos elitismos nos encontramos con un elitismo cultural, pero nos encontramos también con un elitismo racial, con un elitismo funcional, en la medida que yo me siento que mi función social es controlar, o de alguna manera, trabajar para que la comunidad se organice y no trabajar con la comunidad para autoorganizarnos. Ahí hay un debate muy largo y muy antiguo si el animador pertenece a la comunidad, los animadores pertenecen a la comunidad o no pertenecen a la comunidad. En la medida que trabajan en proyectos en la comunidad, pertenecen a la comunidad. Hoy en día las comunidades son muy amplias. El ciberespacio nos hace pertenecer a comunidades a largas distancias. Hoy en día, hoy estoy trabajando con vosotros desde un kilómetro de distancia, pero también Oryuz ha estado desde Turquía y eso es importante. Una pedagogía decolonial que supone sobre todo no solo aceptar a los otros, supone creer en los otros, supone valorar la diferencia, supone la capacidad eh, de conocer la lengua del otro e intentar comunicarme en su propia lengua. Supone la capacidad de reconocer la cultura, reconocer los rasgos característicos, conocer los rasgos identitarios. Y no solo reconocerlos, no es, bueno, yo te reconozco, yo sí te acepto, sino es yo te valoro.
Las personas han de sentirse valoradas. La comunidad ha de ser un elemento, ha de ser un espacio de valoración de la comunidad. Y en este sentido, eh, eh, la comunidad ha de generar espacios de seguridad. O sea, espacios que en Brasil hablan de espacios bacanos, o espacios amables, espacios eh, o espacios de aceptación, porque la primera necesidad que tiene el ser humano es ser aceptado. Ser aceptado y sentirse seguro. Sentirse seguro en la comunidad. Esa es la base. Esa es la base de una animación sociocultural, decolonial, intercultural, obviamente sin ningún tipo de dudas, y feminista. Es decir, la capacidad de que todas las personas se sientan aceptadas, reconocidas y valoradas en el seno de la comunidad. Y en este sentido, hace tiempo que estamos trabajando, sabéis que estoy trabajando con la profesora Cristiana Madureira de la Universidad de Beira Interior en Portugal. Estamos trabajando por lo que llamamos una pedagogía de la dignidad, que es fundamentalmente intercultural. Y en el sentido de que es intercultural, es decolonial, porque no podemos hablar de una relación cultural cuando estamos hablando de diferencias primacía de unas culturas sobre otras. Hace poco es que escribimos un artículo escribimos junto a unas profesoras de Mozambique, que va a salir ahora en este próximo número de la revista, y las profesoras de Mozambique lo primero que planteaban es, todos los alumnos mozambiqueños tenían que hablar en portugués porque era una forma de crear comunidad. Falso. Todos los alumnos tienen la dignidad de hablar en su propia lengua, y no solamente hablar en su propia lengua, sino ser entendidos, ser reconocidos, ser aceptados y ser valorados en su propia lengua. Y ese fue el cambio que Cristiana y yo le dimos al artículo, de pasar de un proyecto unilingüístico, de concentración lingüística, a un proyecto de multiplicidad lingüística. Y eso es la interculturalidad. Pero eso también es la capacidad de crear convivencia, de crear comunidades, de trabajar en comunidad. Y en este sentido, una de las aportaciones que no ha sido excesivamente desarrollada es la del filósofo Byung Han, cuando él habla de espacios de multiculturalidad. Él habla desde el ciberespacio y habla cómo se rompen las culturas tradicionales, pero detrás de esa idea hay algo como muy importante. Hay como dos ideas claves. Primera, que cuando hablamos de cultura no podemos hablar de cultura en sentido de la cultura de un grupo, porque los rasgos culturales son individuales. Porque si hablamos de rasgos culturales de la colectividad, lo que estamos haciendo es un estereotipo. Un estereotipo es catalogar a otro grupo cultural, racial, étnico, social, cuando lo que tenemos que hacer, cuando nosotros no nos encontramos con los rumanos, no nos encontramos con los brasileños, nos encontramos con personas concretas, con un nombre, unos apellidos y unos rasgos y unos sentimientos y unas vivencias culturales. Y eso es lo que nos permite el diálogo y el encuentro intercultural. Mientras cataloguemos grupos y cataloguemos comunidades, lo que estamos haciendo es crear cada vez más guetos, y estamos intentando, digamos, interrelacionar guetos, pero no establecer lazos personales dentro de las comunidades. Esa es una primera idea de Byung Han, que está apuntada pero no está desarrollada. Parece como que si el mundo de la cibercultura haya roto, haya escondido esas ideas que para nosotros son tan importantes. Y la segunda idea es que
cada uno de nosotros comparte rasgos de diferentes culturas. Nosotros los españoles compartimos rasgos de cultura árabe, los portugueses comparten rasgos de cultura nórdica, los españoles también compartimos rasgos de culturas centroeuropeas, de culturas latinoamericanas. Es decir, no podemos encontrar en ninguna persona que podemos decir es un prototipo cultural puro. Eso lo han planteado siempre los fascismos y lo siguen planteando ahora. Y estamos viendo los resultados, que es otro de los planteamientos que hay que analizar. Entonces, lo que plantea Byung Han es que hay espacios de hiperculturalidad. Hay espacios relacionados pues, con el juego, con la comida, con el medio ambiente, con la convivencia, con el deporte. Hay muchos espacios donde podemos convivir desde diferentes aportes multiculturales. Y eso es lo que tenemos que trabajar desde la animación sociocultural. Eso es lo que tenemos que buscar. Buscar las diferencias entre las culturas, buscar el conocimiento, saber sobre la otra cultura o confrontar las culturas no nos lleva a nada. Lo que nos lleva es interrelacionar culturas en el seno de las comunidades, pero interrelacionarlas sin que haya un empoderamiento, no, una toma de poder de unas culturas sobre otras, sin que haya culturas que queden minorizadas o que queden infravalorizadas. Es decir, se trata desde la animación sociocultural, desde una animación convivencial que trabaja en los barrios y en las comunidades, se trataría de encontrar esos espacios de hiperculturalidad, es decir, esos lugares, esos momentos, esos proyectos que nos van a permitir trabajar juntos desde la interculturalidad y que nos van a permitir que desde la valoración de nuestra individualidad, desde la valoración de nuestra propia idiosincrasia cultural y desde la valoración de nuestra propia persona, podamos encontrarnos con los otros, podamos ser reconocidos, podamos ser valorados, podamos participar. Y participar, como nos plantea también nuestro amigo Antonio Alcántara, participar no es estar, participar es sentirse, sentirse acogido, sentirse seguro, insisto en esos espacios de seguridad, pero también seguridad significa no sentirse agredido sexual, racial o económicamente o religiosamente. Ese sentimiento de seguridad, ese espacio de seguridad es clave para poder trabajar la animación sociocultural. Y así, la última aportación que podría hacer, bueno, hay una aportación importante que sale en el próximo artículo de la revista Quader, y es a partir del libro de Denise Nachmanovitch. Ella tiene un libro que es Complejidades del Saber, que es donde habla de las dos éticas. Ahora acaba de publicar Complejidades del Convivir. Y en este sentido, en Complejidades del Convivir, una de las cosas que nos dice es que sí, hemos de trabajar por una cultura de la paz. Una cultura en la que ya no solamente es que tenemos que competir con los otros para ver quién consigue los trabajos, para ver quién se lleva el gato al agua, para ver quién consigue el dinero, sino que lo que no podemos trabajar es sobre una sociedad donde unos agredamos a otros, donde unas culturas agredan a otras, donde los poderosos estén agrediendo constantemente a las masas oprimidas. Entonces, ese es otro de los chips que hemos de cambiar. Es decir, pasar de una ética de la competitividad a una ética de la paz, que es ética de la convivencia. Pero una paz
que no supone, no es lo idílico, estamos en paz, qué bonito, sino una paz que se construye día a día y se construye a partir de la diferencia, se construye a partir del conflicto, se construye a partir del diálogo. Es una paz que hemos de construir día a día con nuestras vecinas y con nuestros vecinos. Es una paz que hemos de construir día a día tejiendo redes sociales de barrio. Es una paz que hemos de construir día a día participando en el devenir de nuestras comunidades, que en el fondo es el devenir de nuestras propias vidas. Eso también lo decía Paulo Freire, pasar de ser objetos de la historia que nos dejamos llevar por los avatares de la historia a ser sujetos que tomamos nuestras propias decisiones y desarrollamos nuestros propios caminos personales, nuestros propios itinerarios personales. Esa capacidad de ser sujeto, la capacidad de ser una persona crítica, es la capacidad de razonar, es la capacidad de convertir las emociones en sentimientos, porque la emoción es instintiva. A mí me ha gustado algo y bueno, lo cojo, pero cuando yo esa emoción la racionalizo y la convierto en sentimiento, eso me va a permitir no solo superarme como persona, no solo ser un ser racional, sino encontrarme con las personas que están a mi alrededor, en crear comunidad, crear colectivo, crear proyectos de futuro en común. Y eso es otra de las cosas importantes sobre las que hay que relacionarse. Y otra aportación que yo haría es que efectivamente, como dice Paulo Freire, las personas, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, mujeres y hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo, y mediatizados por el diálogo, pero un diálogo que va más allá, un diálogo que más allá del método. El diálogo no es un método, la dialogicidad no es un método, la dialogicidad es una actitud con los otros. La dialogicidad es una actitud de escuchar al otro, de valorarlo, valorar todas las diferencias, aceptarlas, incluso aunque mis tripas les cueste aceptarlas, pero siendo capaz de superar ese dolor de tripas, o sea, aceptarlas y ser capaz de, digamos, de darme por el otro. Esa capacidad de autoayuda, de cooperación. Pero bueno, yo creo que vamos entendiendo un poco todo esto. Y un poco el planteamiento metodológico que estamos haciendo y que estamos trabajando, tanto Cristiana como yo y algunas de las personas con las que estamos trabajando últimamente, parte de la idea de que el método dialógico no es un método, sino es una actitud. Y con esa actitud dialógica de encuentro, de comunicación, de aceptación del otro y de valoración del otro, es como vamos construyendo, es como vamos analizando el mundo, es como vamos construyendo nuestra propia representación de la realidad, porque en el fondo los análisis de la realidad no son objetivos. Si fueran objetivos, nos encontraríamos nuevamente con planteamientos coloniales. Yo que tengo la objetividad, tengo la capacidad de saber lo que hay que hacer y entonces utilizo la ética del control para dirigir los procesos de animación sociocultural en el barrio y la comunidad. Se trata de que cada una de las personas y cada una de las comunidades crea sus propias narrativas de representación de la realidad, que pasan por sus vivencias, por sus emociones, pasan por sus experiencias compartidas con otras personas en lugares diferentes, de culturas diferentes, en situaciones muy diferentes, y en ese sentido, esas, esas narrativas son las que dan forma a nuestra representación de la realidad. Es decir, ¿qué es la representación de la realidad? Es como cada una de nosotros interpreta la seva vida y da sentido a su propia vida. Y de esta manera está creando su propia realidad.
Eso es lo que compartimos dialógicamente y lo compartimos no en sesiones de debate, no en sesiones de análisis crítico, sino que lo compartimos en vivencias, en situaciones, en compromisos comunes, en situaciones de autoayuda. Y eso da también a un segundo elemento de la metodología que proponemos, que es la transformación narrativa. Nosotros seguimos la transformación circular narrativa de Sarah no como metodología o como técnica de terapia, sino como forma de encuentro entre personas y entre comunidades, como forma de encontrarse narrativas, no crear narrativas comunes, es decir, no se trata de que una narrativa común para toda la comunidad o para todas las personas, sino se trata de que vamos a compartir narrativas, vamos a entender narrativas, vamos a analizar narrativas, no para tener las mismas narrativas, sino para aceptar narrativas y para, aceptando narrativas, ser capaces de vivir en comunidad y trabajar no solamente por otra animación sociocultural, sino por otra sociedad que se base en la convivencia, en la no agresión, en la no violencia, en la decolonialidad, en el feminismo, en la economía del bien común, en el antirracismo y, en el fondo, pues algo que nos está viniendo de América Latina y que yo cada vez pues me gusta más, en el buen vivir.